conmigo por un momento. Estamos aquí todos preparados para nuestro servicio de alabanza y predicación. Todos los miembros de la iglesia ya llegaron antes que la hora para estar aquí preparados para recibir las visitas cuando entran. Bueno, esta última parte sé que requiere más imaginación, ¿no? Porque hasta ahorita no tenemos todos los hermanos que son miembros llegando a la hora, ni mucho menos estar listos para recibir las visitas. Pero imagina que un día va a ser así. Estamos aquí todos listos para que podamos recibir las visitas cuando entran. Y la primera persona que entra tiene muy buena ropa y zapatos nuevos. Y por su joyería es obvio que es alguien que tiene dinero. Pero hay otro hombre que entra, un hombre pobre, sucio, aún huele poco feo. ¿Cómo vas a tratarles los dos? ¿Cómo vas a recibirles entre la congregación? Hay una historia sobre un hombre quien entró a una iglesia en una ciudad, hombre que parece de la calle, hombre sucio. Y cuando entró a la iglesia, primeramente todos le pasaron sin hablar. Y después, cuando alguien se acercó para hablarle por fin, sus únicas palabras fueron palabras para decirle que no podría quedar ahí en la iglesia porque su manera de vestirse fue ofensiva y su olor fue feo para la congregación. Pues el hombre salió a la calle, un poco triste. Y el Señor Jesucristo le acercó y abrazó y decía: no te preocupes, yo mismo tengo años intentando entrar a esa iglesia y tampoco me invitan a entrar y estar ahí con ellos. Qué triste, ¿no? Pero tristemente lo mismo está pasando en muchos lugares, aún entre lugares donde están los cristianos. Y aún si no aquí en la iglesia, el problema del favoritismo, o sea, parcialidad, puede pasar aún entre nosotros y las personas de la comunidad donde fuimos llamados a servir con el amor y el evangelio de Cristo. Y aunque el texto que vamos a ver ahora usa el maltrato de los más pobres de la sociedad como su ilustración de cómo el favoritismo o la parcialidad puede influenciar nuestro tratamiento de otras personas, aún la reversa puede ser la verdad en algunos lugares. Algunos que viven más humildemente en lo material pueden tener prejuicios en contra a los que han recibido provisiones más amplias en sus vidas. Es arrogante pensar que somos mejores que otros por las oportunidades educativas que hemos recibido, dónde vivimos, el tono del piel o las bendiciones materiales que tenemos o no tenemos. Pero puede existir en ambas direcciones. Hay una falsa humildad, o sea, orgullo de algunos que evitan convivir con personas que ellos piensan son de un más alto rango de la sociedad, o algo así, tal como los que practican la parcialidad en contra de los más pobres o menos educados. Se causa el mismo dolor a las personas evitadas. Y a veces no es por clase social que se causa de distinguir entre las personas. Puede ser por su nivel de educación o la falta de educación. Puede ser por las diferencias entre la cultura, entre los de la ciudad y los de los pueblos, los del norte y los del sur del país, los de México y de otros países. Los prejuicios que tienen algunos sobre las personas que son diferentes que ellos existen muchas veces porque algunos tienen la tendencia a agrupar las personas en categorías y asumir que los
entre la misma categoría son casi iguales. He escuchado muchos prejuicios entre los dichos que han salido de los cristianos. Toda la gente de las ciudades tiene dinero y toda la gente de los pueblos son pobres. Toda la gente de los Estados Unidos son ricas y toda la gente de México son pobres. Son imaginaciones o imágenes, que algunos han formado y repiten, mostrando su ignorancia a no aceptar la realidad, una realidad que es diferente que sus prejuicios. Es casi como la imagen de algunos tienen de la gente de Estados Unidos, que son siempre como los que se presentan Hollywood en las películas. O como la gente de México, que son como la imagen de los postales de un chaparrito con panza, que anda en burro, con sombrero de mariachi, o que descansa con su espalda en un cactus, mientras tomando su botella grande de tequila. Esa es la imagen que algunos tienen, por no estar, por no visitar, por no conocer y por repetir las mismas imágenes y pensamientos sobre otra gente que ellos han escuchado. Parece ridícula, pero también son los prejuicios expresados por muchos cristianos que deben saber mejor. Hay otros que escucho a veces entre las iglesias, como toda la gente de los pueblos no sabe leer bien, y todos los varones de la ciudad siempre son más dedicados a la lectura. Toda la gente del pueblo llega tarde a los cultos y estudios, pero toda la gente de la ciudad respeten la hora de empezar las actividades. Como ya mencioné, ojalá un día, por lo menos, todos los miembros de nuestra iglesia aquí llegarán a tiempo y aún mejor un poco antes para recibir a las visitas en una manera que muestre el amor de Cristo y la hospitalidad. Pues algunos prejuicios son aún más chistosos por tanta ignorancia de la realidad que muestran, mientras otros son hasta ofensivos. Al lado chistoso, pues algunos dicen cosas o piensan cosas como: todos los mexicanos siempre comen mucho chile y cosas picosas, mientras los del otro lado no pueden comer chile. No creo que nuestro pastor Antonio será de acuerdo. En verdad he escuchado a alguien decir: todos los mexicanos no quieren tener perros como mascotas y todos los perros de México son callejeros que nada más comen basura. Ese es un pensamiento que algunos tienen. Comentarios ignorantes de la verdad. O como un dentista una vez aquí me decía que los ojos cafés son más fuertes que los ojos de otros colores. Y pensé, ¿cómo piensa así? Yo pregunté, ¿cuál es su razón de pensar así? Y él me decía, es que he visto más personas del otro lado visitando aquí con lentes que mexicanos con lentes. Y todos los norteamericanos tienen ojos de colores más ligeros que los mexicanos. Pues aparte de su pensamiento que no hay gringos con ojos cafés, puede ser que la mayoría de los que él ha visto visitando fueron personas que por lo menos tienen suficientes recursos para hacer el viaje para acá. Entonces probablemente suficientes recursos para comprar los lentes cuando necesitaron lentes. Pero en ambos lados hay gente con la necesidad de los lentes sin los recursos para comprarlos. Y algunos forman sus prejuicios así sobre grupos de gente que son diferentes que ellos, por lo que han observado sobre en una persona o pocas personas entre al grupo. O por lo menos los grupos que ellos han formado
en su mente por la manera que ellos han clasificado a las personas. Y el otro lado de las cosas a veces chistosas por mostrar tanto ignorancia, cuando hablan con mucha certeza de sus opiniones, tenemos los prejuicios que son ofensivos y dañosos, especialmente entre la familia de Cristo, donde algunos hacen discriminaciones basadas en el color de piel, el trasfondo familiar, la procedencia original, el nivel de educación formal o la clase socioeconómica. Y déjenme añadir uno más. A veces también las personas que reciben el rechazamiento son las personas con discapacidades físicas y cognitivas. Si no me creen así, toma tiempo para ver las personas así, especialmente las personas con discapacidades cognitivas severas, aun cuando vienen a una iglesia. A veces son ignoradas por los demás, como si no existieran. ¿Qué es el punto? La mayoría de nosotros crecimos con ciertas predisposiciones o prejuicios adoptados por nuestros padres y la cultura alrededor en donde crecimos. Y es necesario aprobar nuestras creencias con la realidad y las verdades bíblicas. Entonces, aún antes que entramos al estudio, debemos abrirnos a lo que el Señor quiere decir a nosotros mismos, ni importa dónde pensamos estamos en los rangos de la sociedad, por la educación o la provisión. El problema del favoritismo basado en los prejuicios y la parcialidad en forma de preferencias dadas a algunos y menospreciando a otros, nos afecta e infecta todos por igual. Pero en Cristo no debe ser así. No debemos prejuzgar a otras personas, y aún más entre la familia de Dios, por su apariencia, descendencia, lugar de nacimiento, educación o estado social. Hermanos, la tierra es nivel al pie de la cruz. Sé que fue una introducción más larga ahora para ayudarnos a pensar bien acerca de dónde vamos con el texto ante nosotros en Santiago capítulo 2. Pero no quiero que nadie piense que este mensaje será muy buena solamente por los demás. Todos tenemos que considerar las implicaciones del texto y evaluar a nosotros mismos a la luz del texto inspirado por Dios. Si vamos a vivir vidas que manifiesten la sabiduría divina del cielo en lugar de la mundana diabólica de la tierra, como Pastor Jacobo está enfatizando por medio de su carta, como la aplicación del pasaje pináculo de su argumento en capítulo 3, 13 al 18, es esencial que aplicamos la instrucción de Santiago 2, donde Pastor Jacobo, quien ya nos habló sobre la necesidad de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra, intercalado este pasaje, intercalado entre la instrucción de no solo escuchar, sino hacer la palabra en capítulo 1, 19 al 27, y la instrucción sobre vivir la fe de uno en capítulo 2, 14 al 26, aparece capítulo 2, versículo 1 al 13. Y es otro ejemplo de la vida real, de la religión genuina de la que Santiago estaba hablando en los últimos versículos. Ahora Él va a mostrarnos una área donde nuestra posición en Cristo, si somos cristianos verdaderos, va a ser reflejada por nuestras acciones. Santiago 1, 26 al 27 contrasta la religión verdadera y la falsa. Ahora en Santiago 2, 1 al 13, muestra que
estas declaraciones acerca de la religión verdadera y la falsa no son teóricas. La iglesia practica una o la otra cada vez que nos reunimos. El versículo 1 dice lo siguiente: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. O como está traducido y también parafraseado en otras versiones: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas, sin acepción de personas. No debe dar lugar a favoritismos. No deben hacer diferencias entre las personas. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otros? Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Recuerden que cada vez que leemos esta frase, esta introducción, hermanos míos o hermanos amados, aquí Pastor Jacobo empieza a dirigir a otra implicación de su punto principal de que los cristianos deben vivir por la sabiduría divina del cielo y no adoptar la perspectiva terrenal y diabólica del mundo. El término clave aquí es parcialidad o favoritismo, respeto a las personas. El término griego dice literalmente recibir el rostro. Es juzgar en función de la apariencia, la descendencia, la riqueza o el rango. Es levantar o menospreciar en base al dinero, el poder o el estatus. Déjame ser claro, no nos está diciendo que abandonemos todas las discriminaciones como en forma de reconocer distinciones. Hay distinciones entre el carácter de ciertas personas y otras personas. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 3:28 que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Pero también reconocemos las enseñanzas de Pablo en Efesios 5 sobre los distintos roles del esposo y de la esposa. Hay distinciones y reconocemos que hay distinciones. Somos uno en Cristo, pero en los roles que tenemos hay distinciones. O en las instrucciones de 1 Timoteo 2 con respecto a las mujeres y el ministerio. Hay distinciones entre los ministerios dados a los varones y a las mujeres. Él no está diciendo que no debemos juzgar o discriminar en absoluto. Jesús dijo que no debemos juzgar hipócritamente. Mateo 7:1-5. Y por las apariencias. El Evangelio según Juan 7:24. Pero en Juan 7:24 él dijo, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Tenemos que juzgar, pero ¿en qué base nuestra manera de juzgar? Así Jacobo no está diciendo que debemos abandonar todo juicio. Por ejemplo, la práctica de la disciplina en la iglesia involucra juicio. Tampoco está sugiriendo que desechamos todo discernimiento. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, Pablo nos dice que si un hombre desea ser obispo como pastor, la iglesia debe discernir si él está calificado o no. El versículo 1 proclama un orden de cesar lo que algunos ya estaban haciendo. No tengan una actitud de favoritismo. Como decir, dejen de mostrar favoritismo. En la gramática original tiene esta idea que ya estaban haciendo algo y deben parar de hacerlo.
no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Hay varias maneras que las versiones de la Biblia han traducido la frase aquí sobre la fe en el Señor. El término traducido fe puede ser traducido como fe que tenemos en el Señor, o la fe como la doctrina bíblica, aún fidelidad puede ser traducido, depende del contexto, depende del contexto, el lugar que el término está siendo usado. Algunos han llegado a traducir los versículos o la frase aquí como la fidelidad de Jesucristo. Y la verdad es que con cualquier manera de traducir la frase, la conclusión es por igual. No tiene sentido mostrar parcialidad o favoritismo si tenemos fe en Cristo, dado a nosotros como un regalo, o a la luz de la fidelidad de Cristo, o si confesamos la fe por las convicciones creyendo en las doctrinas bíblicas. Aquí parece mejor que la fe en mente es la fe como la doctrina bíblica. Esto se refiere a Judas 3, cuando él dice, la fe que fue dada una vez para siempre a los santos. La fe, la doctrina, la enseñanza que tenemos, el cuerpo de creencias, convicciones cristianas con la práctica de ellas en la vida. Mantener la fe y vivir la fe es dejar al lado el favoritismo. No hay lugar para la parcialidad en la iglesia. La razón simplemente no tiene sentido decir que eres seguidor de Jesucristo y que tienes convicciones sólidas sobre la doctrina del Señor y al mismo tiempo actúa en una manera tan contraria a la perspectiva de Dios. Romanos 2, versículo 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Tampoco debe ser en los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. No sea congruente tomar la fe en Cristo, la enseñanza o la doctrina de la Biblia y al mismo tiempo hacer hechos a la parcialidad o favoritismo. Ninguno de nosotros merecemos el aire que respiramos, ni la comida que comamos, pero por la gracia y la misericordia de Dios hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios por su amor. Entonces debemos también nosotros mostrar sin acepción de personas el mismo amor. Como Dios es un Dios imparcial, nosotros en respecto a su juicio, entonces debemos reflejar su imparcialidad. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:17, dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Proverbios 24:23 dice el hombre, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y fue en parte por hacerlo que los líderes en Israel, ellos recibieron una reprenda de Dios. Malaquías 2:9, por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Aunque hay algunos que han pensado que el pasaje de Santiago 2 tiene más que ver con hacer el juicio, en juzgar algo en el corte de la ley, el hecho de que los hombres son obviamente visitas en el lugar, punta hacia la dirección del lugar como un lugar de adoración pública, como aquí en la iglesia.
Entonces, en su contexto, el sentido que Jacobo está usando, la ilustración, él está hablando de no mostrar una discriminación por prejuicios. El versículo 1 llama a Cristo nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, el Señor de gloria. Santiago llama a su hermano mayor, o Jacobo, el autor aquí, con el nombre Santiago en su carta, aquí en nuestro idioma, llama a su hermano mayor Jesús, gloria divina en carne humana. Y igual que la Shekinah, gloria, por lo cual Dios se reveló a Israel, Jesús es la gloria de Dios. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, la huella exacta de su naturaleza. Comparando con Cristo, la gloria personal humana o mundana no es nada. Cuando Cristo es glorificado, no hay lugar para el favoritismo en la iglesia. ¿Cómo podemos vencer el pecado de la parcialidad, o sea, el favoritismo? Tenemos que adoptar la perspectiva de Cristo. Como estamos viendo y vamos a ver entre el estudio de los primeros 13 versículos de capítulo 2, aquí ahora y entre el mensaje del próximo domingo, debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Debemos adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo y debemos alejarse de la pena de Dios dado por el favoritismo. Bueno, en esta tarde enfocaremos en los versículos 1 al 4 nada más, donde tenemos la necesidad de aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Debemos aceptar la prohibición de Dios contra el favoritismo. Primeramente, versículo 1 otra vez, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La primera cosa que notamos aquí es la exhortación implícita. La exhortación implícita. Por la gramática original, el versículo 1 afirma que existe favoritismo en la iglesia. Y la exhortación es que deben dejar de hacerlo. Deben dejar de practicarlo. Ya hemos platicado mucho sobre tal asunto y lo que el versículo 1 nos dice. Entonces debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Los primeros 4 versículos de este capítulo. Versículo 1, la exhortación implícita. Después en los versículos 2 y 3 podemos ver la enseñanza ilustrada. La enseñanza ilustrada. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate aquí de pie, o siéntete junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Imagínense lo que sucede cuando 2 visitas aparecen y se sientan. Aparecen 2 visitas. Un hombre bien vestido llega con un anillo de oro. A lo mejor este hombre tiene dedos de oro, ¿no? Usaba muchos anillos enormes que mostraban su riqueza. También usaba ropa fina que brillaba o relucía. Pues Lucas 23:11 dice que los soldados de Herodes le pusieron ropa espléndida a Jesús para burlarse de él. Hechos 20, versículo 30 dice que el ángel que se le apareció a Pedro
vestía ropa brillante. Del mismo modo, el hombre bien vestido vestía ropa fina. También llegó un hombre mal vestido. Sus ropas eran viejas, sencillas y sucias. Esta ropa sucia era la que usaba para trabajar. No se cambió de la ropa porque no tenía nada más que ponerse. Llegó tal y como era. Fue una visita con ropa sucia. Notamos dos cosas aquí, nada más no vamos a desviar mucho, pero fue una visita y aceptamos las visitas como son. Pero estaba una visita con ropa sucia, no fue un miembro con ropa inmodesta. A veces requiere un comentario para apoyar a nuestros hermanos. Es dos cosas, no quiero confundir las cosas así. Tenemos dos visitas que están sentados. El versículo 3 plantea el problema. El vestido elegante se le dio un buen asiento. El hombre mal vestido estaba sentado en la parte de atrás o en el suelo. El problema no es que el hombre rico fuera rico, se vistiera inmodestamente o se le diera un buen asiento. El problema es que al pobre hombre lo trataron de manera diferente. Jacobo condena a la iglesia por tratar al hombre rico mejor que el hombre pobre, basándose en la apariencia externa. En algunas iglesias, hasta los pastores pueden notar la diferencia. Cuando uno entra con dinero y cuando uno entra que no tienen las mismas cosas materiales. O la diferencia cuando uno entra hablando con mucha educación y obviamente sabe hablar de cosas en cierta manera, y otro entra que a lo mejor nunca recibió la misma oportunidad de estudiar. Es triste, porque en algunos lugares hasta el ejemplo de los pastores es hacer diferencias. Tratar a la gente que pueden ofrecer más en una manera mejor. Tratar a la gente que pueden conversar a cierto nivel en una manera mejor. Viviendo en Sinaloa, especialmente en Juárez 2, entre mis primeros años, viviendo en México, fue un pueblo, personas indígenas más que nada, y yo noté la diferencia muchas veces. Hay diferencias en la cultura, hay diferencias en la descendencia. Los mayos, otros indígenas, o los yoremis y los yores, como fueron conocidos. Hay diferencias en el tratamiento que algunos tienen hacia las personas. En los Estados Unidos hay problemas de prejuicios y discriminación en algunos lugares basado en el color de piel. Hablan de los blancos y los negros. Pero aquí, entre los primeros años, yo noté que a veces hay prejuicios y discriminaciones entre diferentes tonos de café. Llevé a veces personas indígenas al seguro porque necesitaban tratamientos y entraron mostrando su pobreza, a veces la falta de educación en su forma de hablar, teniendo diferentes costumbres y recibieron diferente tratamiento. Yo crecí en una familia con prejuicios feos. Yo crecí en una familia que no hablaron de blancos y negros. Ellos usaron palabras muchos más feos para hablar de las personas que fueran diferentes que nosotros. Era como todas las personas que nacieron con otro color de piel o otras étnicas que fueron diferentes, fueron como, hablaba como, fueron en un grupo por igual. Mis familiares no usaron palabras como latino, latinoamericano, hispano o mexicano. Tristemente usaron palabras, pero fueron muy feas.
No solamente para los latinos y los mexicanos, sino para otros grupos de personas también, que eran diferentes que la gente que crecieron en nuestro pueblo. ¿Por qué? Prejuicios. Crecimos en un ambiente donde fue común y aceptable de hacer bromas o hablar feo acerca de personas que fueron diferentes que nosotros. Algunas de las mismas palabras discriminatorias están usadas regularmente entre el idioma común día de hoy. El mundo quiere dividir la humanidad por la raza o por las razas. Hermanos, no somos perros, no somos animales, no hay razas humanas bíblicamente. Es una enseñanza para otro día cuando podamos tomar más tiempo, pero bíblicamente hay una sola raza. Somos de una sola sangre. Hay una sola raza, la raza humana, creada en la semejanza de Dios. No dividimos las personas entre grupos por el tamaño de sus narices, por el tamaño de sus orejas, o otras características corporales. Entonces tampoco debemos dividir la gente por el color de su piel. Bueno, hay diferentes etnicidades por las tradiciones en sus diferentes comunidades y costumbres que tienen en común, pero eso es en lo que hacen, lo que creen, lo que son sus tradiciones que hacen diferencias entre diferentes personas. No por el color de su piel. Si una persona de cierto color de piel está adoptada cuando es chico y crece con gente que son diferentes, va a adoptar las costumbres y prácticas de ellos. Porque no recibimos esto por nacimiento, por el color que somos o las características físicas que tenemos. Son cosas que adoptamos creciendo, escuchando a las prácticas de nuestros papás y los que están alrededor de nosotros. Históricamente, las divisiones de personas en grupos como razas tienen sus raíces en los pensamientos de los nazis, que intentaron exterminar a las personas de la descendencia de la étnica judía en contra de la enseñanza bíblica. De cualquier manera, la acepción de personas, la discriminación por prejuicios, el favoritismo, la parcialidad ha infectado nuestra manera de pensar y debemos confesarlo y arrepentirnos ante Dios si tenemos alguna forma de discriminación y prejuicio entre nosotros, porque no refleja el carácter de Dios. No solamente afecta nuestro testimonio en lo general, sino afecta nuestros ministerios. Tantas veces no compartimos el evangelio con alguien porque pensamos que ellos son de cualquier pensamiento que tenemos de gente que aparecen como ellos. ¿Con quién va a compartir tu Biblia? ¿A quién va a invitar a la iglesia? Cuando alguien visite la iglesia, ¿cómo va a tratar las diferentes personas? Ricos y pobres, morenos y güeros, lloremes y llores como los indígenas y los no indígenas, educados y los que aún poco saben leer. Ni importa la edad, la estatura, el estado o el país, ni importa la religión que practiquen ahora, o aún si rechaza toda religión, debemos proclamar el evangelio de nuestro Señor de gloria a ellos, nuestro Salvador Jesucristo, a todos, amándoles a todos con el amor de Cristo, dejando los resultados a Dios. Como iglesia, la Iglesia Bíblica Redención es una familia, parte del cuerpo de Cristo y un lugar para recibir a todos con un abrazo y amor
con el propósito de aceptarles como están y apoyarles a conocer a Cristo y madurar en Cristo. No vamos a aceptarles como están y dejarlos como están. Si hay cosas en su carácter que tienen que cambiar, si hay cosas en sus creencias que tienen que cambiar, pero empezamos mostrando el amor de Cristo a ellos donde están. Cristo comió con pecadores. Él fue con los que fueron rechazados de la sociedad para ganarlos a sí mismo. La tierra es nivel al pie de la cruz. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Hemos visto la exhortación implícita. Hemos visto la enseñanza ilustrada. Ahora en el versículo 4, el ejemplo incriminado. El ejemplo incriminado. La práctica de ellos, lo que estaban haciendo, su ejemplo fue incriminado, fue acusado a ellos. Fueron acusados. En versículo 4 dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? El ejemplo incriminado. La incriminación como una acusación con evidencias. Cuando ellos actuaron como los de la ilustración, su testimonio o ejemplo fue incriminado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Sus discriminaciones fueron basadas en sus prejuicios, en lo que ellos creyeron acerca de la gente, no por lo que la gente estaba haciendo, pero por lo que ellos vieron en la gente y pensaron, no, pues ellos son como este grupo. Ellos son como, puede completar la oración como gusta. Empezaron a ver a la gente como miembros de ciertos grupos. Clasificaron en grupos, en razas, en pobres y ricos o otras distinciones y trataron cierta gente bien y otra gente mal. Hacer distinciones se refiere a las actitudes o las acciones que dividen a la iglesia en los que tienen y los que no tienen. Y al hacerlo, nos convertimos en jueces con malos pensamientos. Mateo 7:1 dice, no juzgan para no ser juzgados. Sin embargo, Juan 7:24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Si juzgas, debes juzgar, aún discriminar con una norma justa. No está diciendo que nunca vamos a juzgar, discriminar. Si tú estás seleccionando una persona que va a trabajar en tu casa y tu familia va a estar en la casa, debes discriminar entre personas de carácter buena, que pueden confiar en ellos, y la gente que no tiene el carácter bueno. Va a discriminar, pero está discriminando basado en, juzgando en un juicio justo, basado en ellos, no en cómo aparecen, porque son de cierto grupo, porque vinieron de cierto lugar. El favoritismo o la parcialidad juzga con malos pensamientos, razonamientos y opiniones personales. El mundo premia y celebra el éxito. No define el éxito en términos morales, éticos o espirituales. La cultura considera que uno es exitoso en función de la apariencia física, las posesiones materiales, los títulos académicos, los logros profesionales y la prominencia social. Las personas pecadoras, insensatas y mundanas se preocupan más por cómo se ve uno que por cómo vive. Por sus apariencias más que sus acciones. Por sus características externas y capacidades más que por su carácter interna y corazón.
Como una serpiente, el espíritu de la época, o sea, la edad nuestra, se desliza dentro de la iglesia. A lo mejor no estamos sentando los ricos enfrente y los pobres a la trasera. Pues aquí parece que las sillas por atrás son los más peleados, ¿no? Sin embargo, tenemos formas útiles de juzgar a las personas en función de la edad, la ascendencia, descendencia, la apariencia, los logros y la riqueza. La palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos dejar de hacerlo. Debemos aceptar la provisión de Dios contra el favoritismo. Hemos visto la exhortación implícita en versículo 1, la enseñanza ilustrada en versículos 2 y 3, y el ejemplo incriminado en versículo 4. Tenemos dos puntos principales más entre nuestro texto hasta el versículo 13, pero dejaremos los versículos 5 al 13 para el domingo próximo.